¿Te has preguntado por qué, a medida que más te esfuerzas por alcanzar algo, más difícil se vuelve? Existe una ley invisible que rige tanto la naturaleza como nuestra vida diaria, llamada la ley del equilibrio. En este video, vamos a explorar cómo esta poderosa fuerza invisible afecta todo lo que hacemos, desde nuestros pensamientos, emociones, decisiones, hasta nuestras acciones y resultados del día a día. Para lograr nuestros objetivos, será clave aprender a trabajar con esta fuerza en lugar de luchar contra ella. Si has sentido que la vida te devuelve lo contrario de lo que deseas, es posible que estés desencadenando estas fuerzas sin siquiera saberlo. Quédate para descubrir cómo esta ley entorpece y transforma tu realidad por no saber beneficiarte de ella. En la naturaleza todo tiende al equilibrio. El salto de la presión atmosférica se equilibra con el viento. La diferencia de temperatura se compensa mediante el intercambio de calor. Donde quiera que aparece un potencial excesivo de cualquier energía surgen las fuerzas equilibrantes destinadas a la eliminación de estas distorsiones. Estamos tan acostumbrados a estos fenómenos que ni siquiera nos preguntamos, ¿por qué todo debería ser precisamente así? ¿Por qué funciona la ley del equilibrio? Para esta pregunta no hay respuesta. En general, las leyes no explican nada, solo exponen hechos. Todas las leyes naturales son secundarias y se derivan de la ley del equilibrio, por lo que es imposible explicar por qué en la naturaleza tiene que existir este balance. Más precisamente, de dónde provienen las fuerzas de equilibrio y por qué existen. Después de todo, solo porque estemos acostumbrados no significa que deba ser así. Solo podemos imaginar cómo podría ser el mundo sin esta ley, quizás se convertiría en una especie de gelatina amorfa o en un infierno agresivo. Sin embargo, la fealdad de un mundo así no puede todavía servir como razón de la existencia de la ley del equilibrio. Por lo tanto, solo podemos aceptar esto como un hecho y sorprendernos con entusiasmo por la perfección del espacio que nos rodea, y al mismo tiempo preguntarnos qué es lo que lo controla todo. Estamos acostumbrados a que la vida tenga épocas blancas y negras, así como el éxito sea reemplazado por el fracaso. Todas estas son manifestaciones de la ley del equilibrio. Después de todo, tanto el éxito como el fracaso son un desequilibrio. El equilibrio completo es cuando no sucede nada en absoluto, pero el equilibrio absoluto no existe. En cualquier caso, nadie ha podido comprobarlo todavía. Hay fluctuaciones constantes en el mundo como el día, la noche, el nacimiento, la muerte, etc. Incluso en el vacío del espacio hay una continua creación y aniquilación de partículas elementales. El mundo entero se puede representar en forma de péndulos que oscilan, se desvanecen e interactúan entre sí. Cada péndulo recibe las sacudidas de sus vecinos y les transmite las suyas propias. Una de las leyes básicas que gobierna todo este complejo sistema es la ley del equilibrio. En definitiva, todo busca el equilibrio. Y es que, tú mismo también eres una especie de péndulo. Si decides alterar tu equilibrio y balancearte bruscamente en una dirección, tocarás los péndulos vecinos y crearás perturbaciones a tu alrededor que luego se volverán en tu contra. El equilibrio puede verse alterado no solo por las acciones, sino también por los pensamientos. Y no solo porque los pensamientos proceden a las acciones. Como sabes, los pensamientos irradian energía. En el mundo de la realización material, todo tiene una base energética, y todo lo que sucede en el nivel invisible se refleja en el mundo de los objetos materiales visibles. Puede parecer que la energía de nuestros pensamientos es demasiado pequeña para tener un impacto en el mundo que nos rodea. Pero en esta situación todo sería mucho más sencillo. Sin embargo, no adivinemos qué está pasando allí a nivel energético para no confundirnos por completo. Para nuestros propósitos, es suficiente aceptar un modelo de equilibrio simplificado. Cuando aparezca un exceso de potencial energético, surgirán las fuerzas equilibrantes destinadas a eliminarlo. El exceso de potencial es creado por la energía mental cuando se le da demasiada importancia a un objeto. Por ejemplo, comparemos dos situaciones, en una estás parado en el suelo de tu casa y en la otra estás al borde de un abismo. En el primer caso, la situación no te importa en lo absoluto.
En el segundo caso, la situación es muy importante. Si haces un movimiento descuidado, sucederá una catástrofe. A nivel energético, el hecho de que simplemente estés de pie tiene el mismo significado tanto en el primer como en el segundo caso. Pero, al estar por encima del abismo, con tu miedo aumentas la tensión y creas heterogeneidad en el campo energético. Inmediatamente surgen las fuerzas equilibrantes destinadas a eliminar este exceso de potencial. Incluso puedes sentir realmente su efecto. Por un lado, una fuerza inexplicable te empuja hacia abajo y por el otro lado, te aleja del borde. Después de todo, para eliminar el potencial excesivo de tu miedo, las fuerzas equilibrantes deben alejarte del borde o tirarte hacia el vacío para terminar de una vez con el desequilibrio. Estás sintiendo justamente ese efecto. A un nivel energético, todos los objetos materiales tienen el mismo significado. Somos nosotros quienes les dotamos de determinadas cualidades, buenos, malos, alegres, tristes, simples, complejos, etc. Todo en este mundo está sujeto a nuestra evaluación. La evaluación en sí no crea heterogeneidad en el ámbito energético. Sentado en tu silla, evalúas lo seguro que es sentarse aquí, pero estar al borde del abismo es peligroso. Sin embargo, esto no te molesta por el momento. Simplemente estás haciendo una evaluación, por lo que el equilibrio de tu realidad no se altera de ninguna manera. El potencial excesivo aparece solo si se le aporta demasiada importancia a la valoración. El tamaño del potencial aumenta si la valoración, además de estar cargada de relevancia excesiva, altera gravemente la realidad. En general, si un artículo es muy importante para nosotros, no podemos apreciar objetivamente la cualidad del objeto. Por ejemplo, un objeto de adoración siempre está demasiado dotado de virtudes, un objeto de odio está lleno de defectos, o cargamos al objeto de miedo con cualidades aterradoras. Resulta que la energía mental se esfuerza por reproducir artificialmente una determinada cualidad donde en realidad no existe. En este caso, se crea un potencial excesivo, lo que provoca el viento de fuerzas equilibrantes. La desviación en la valoración que distorsione la realidad tiene dos direcciones: dotar al objeto de cualidades excesivamente negativas o excesivamente positivas. Sin embargo, el error de valoración en sí no tiene ninguna importancia, es decir, no importa si valoras demasiado bien o demasiado mal algo o a alguien. Lo que importa es que en ambos casos rompes el equilibrio y eso produce el potencial excesivo. Presta de nuevo atención, la desviación en la valoración produce el potencial excesivo solo si la valoración tiene mucha importancia. Solo la importancia que tengan los asuntos u objetos para ti, concretamente, proporciona energía a tu valoración. Sin embargo, los potenciales excesivos, a pesar de ser invisibles e intangibles, desempeñan un papel importante y, además, insidioso en la vida de las personas. Las acciones de las fuerzas equilibrantes para eliminar estos potenciales crean la mayoría de los problemas. Lo insidioso radica en el hecho de que una persona a menudo obtiene un resultado exactamente opuesto a su intención, por lo cual, no queda del todo claro qué es lo que ocurre. Y como consecuencia, esto da lugar a la sensación de que aquí está actuando alguna fuerza inexplicable, una especie de ley de Murphy. Lo anterior se explica con el siguiente ejemplo: existe la idea errónea de que, si te dedicas por completo al trabajo, puedes lograr grandes éxitos. Desde el punto de vista del equilibrio, es bastante obvio que ir a trabajar significa poner ese mismo trabajo en un lado de la balanza y todo lo demás en el otro. El equilibrio se altera y las consecuencias no se hacen esperar. El resultado será exactamente el contrario al esperado. Si para ti trabajar más significa ganar más o mejorar tu situación profesional, entonces, por supuesto, debes hacer un esfuerzo por lo que no sucederá nada malo. Pero como en todo, hay que saber cuándo parar. Si sientes que estás muy cansado, que el trabajo se ha convertido en una carga muy pesada, significa que debes bajar el ritmo o cambiar de trabajo por completo. Los esfuerzos excesivos te llevarán infaliblemente a resultados negativos. Veamos cómo sucede esto. Además del trabajo, tienes un determinado sistema de valores, tu hogar, tu familia, entretenimiento, tiempo libre, etc. Si a todo eso le opones el trabajo,
entonces habrás creado un potencial muy fuerte en su lugar. Recuerda que todo en la naturaleza busca el equilibrio, lo que significa que, independientemente de tu voluntad, surgirán fuerzas que actuarán para reducir el potencial excesivo. Estas fuerzas pueden actuar de diversas formas y bajo su propio entendimiento. Por ejemplo, pueden hacer que te enfermes, de forma que no tengas que trabajar. Pueden hacer que la depresión se apodere de ti, y como no, si te estás obligando a hacer algo que te resulta ser una carga. La mente materialista repite continuamente, vamos, necesitamos ganar dinero. Mientras que el alma, en tu interior, se sorprende diciendo, ¿acaso he venido a este mundo para sufrir trabajando y ser atormentado? ¿Por qué necesito todo esto? Al final, lo único que obtendrás será una fatiga crónica, en la que no se podrá hablar de productividad. Te sentirás como si estuvieras caminando en círculos sin obtener ningún resultado. Al mismo tiempo, puedes notar cómo otras personas a tu alrededor logran más con mucho menos esfuerzo. Resulta que después de alcanzar cierto nivel, el significado que le das a tu trabajo empieza a pasar el límite. Cuanta más importancia tenga tu trabajo sobre ti, más problemas surgirán. De hecho, te parecerá normal que aparezcan tantos problemas en el transcurso de tu día. Tendrás muchos menos problemas si bajas tu ilusión de importancia. Solo hay una conclusión: es necesario revisar conscientemente tu actitud hacia el trabajo u otra actividad para que puedas eliminar los potenciales excesivos. Definitivamente, has de tener tiempo libre para poder hacer lo que te gusta aparte de trabajar. Grábate la siguiente frase: el que no sabe descansar y desconectar, no sabe trabajar. Por lo que te recomiendo que, de ahora en adelante, cuando vayas a trabajar, alquílate. Entrega tus manos y tu cabeza, pero no tu corazón. Recuerda que el péndulo del trabajo necesita toda tu energía. Pero te pregunto, ¿es que acaso viniste a este mundo solo para trabajar para él? Tu eficacia en el trabajo aumentará notablemente cuando elimines tus potenciales excesivos y te liberes de los péndulos. A la hora de alquilarte, actúa de forma impecable. No cometas errores por los que se te pueda acusar de negligencia elemental. La impecabilidad concierne a todas tus responsabilidades. Alquilarse no significa, en lo absoluto, actuar de manera indisciplinada e irresponsable. Significa actuar con indiferencia, sin crear potenciales excesivos, pero al mismo tiempo haciendo tu trabajo con precisión. De lo contrario, pueden surgir problemas. Por ejemplo, en tu entorno siempre habrá personas que, a diferencia de ti, estarán completamente perdidas de la cabeza con el trabajo. Estas personas serán capaces de sentir a nivel subconsciente que te estás alquilando, es decir, que no estás haciendo mucho esfuerzo para hacer las cosas eficazmente. Estos personajes tan diligentes comenzarán a buscar cualquier razón para sorprenderte cometiendo algún error. Tan pronto como cometas un error, te atacarán inmediatamente. El error será elemental y por tanto molesto. Por ejemplo, llegarás tarde, olvidarás o perderás algo. Si fueras como ellos se harían la vista gorda ante los errores, pero al estarte alquilando te acusarán de ser descuidado con tus responsabilidades. Situaciones similares pueden surgir no solo en el trabajo, sino también en la familia y amigos. Por eso, en cualquier situación en la que te alquiles, es necesario que cumplas claramente con tus responsabilidades para que no te puedan reprochar. Deja que tu guardián interior te ayude con eso, si no, otra vez te sumergirás por completo en el juego. Podrías preguntar, ¿y qué hay con eso de dar el 100% y poner el alma en lo que haces? Pues dependerá de lo que sea que hagas. Enfrascarte en el trabajo está justificado solo en un caso, cuando el trabajo es realmente tu objetivo. Pero de los objetivos hablaremos en próximos videos. Volviendo al tema, si en este caso, el trabajo fuese tu objetivo, este te servirá como un trampolín que te llevará al éxito. Y es que un trabajo así, por el contrario, te llena de energía, te da alegría, inspiración y satisfacción. Si eres uno de esos raros afortunados que pueden decir eso de su trabajo con tal seguridad, entonces no tienes nada de qué preocuparte. Es así, querido amigo, que hemos explorado cómo la ley del equilibrio actúa silenciosamente sobre nuestras vidas, desde los eventos más grandes hasta los detalles más pequeños.
Esta ley, a menudo ignorada, puede ser la razón por la que sientes que el éxito o la felicidad se te escapan cuando más los deseas. Pero ahora sabes que el secreto no está en luchar más fuerte, sino en comprender y respetar este equilibrio natural. Tienes la tarea de determinar las áreas de tu vida donde sientes que hay un exceso, donde tal vez estés poniendo demasiada importancia o energía. Podría ser en el trabajo o estudios, en tus relaciones o incluso en cómo te juzgas a ti mismo. La clave está en encontrar ese balance, en dar el esfuerzo justo, sin crear una tensión innecesaria que pueda volverse en tu contra. Recuerda, no se trata de renunciar a tus metas o de no esforzarte. Se trata de avanzar con conciencia, evitando los extremos que puedan desestabilizar tu vida. Al aplicar este principio, verás que las cosas empiezan a fluir de manera más natural y lo que antes parecía inalcanzable comienza a estar a tu alcance. Si este video resonó contigo, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con quienes también buscan transformar su realidad. Nos vemos en el próximo video.